Para el caso del rebote de pelota que teníamos también en 3D Max, vamos a tener este desarrollo que es un rigging de carácter libre que podemos utilizar y en donde podemos encontrar diferentes características que nos van a funcionar. En este caso, por ejemplo, encontramos en la huella de piso o en el control root para poder mover el objeto de manera global, escalarlo de manera global o rotarlo de manera global. También encontramos características como cuáles, como rotación general solo del cuerpo de caso de nuestro balón o traslación generalizada. En este caso, por ejemplo, no sirve el control de escalar, no tiene ningún tipo de relación necesariamente. Igualmente en la parte inferior encontramos lo que son características de deformación de squash y stretch. Como podemos ver, lo que va a permitir que en un momento determinado, si yo tengo el balón en alguna ruta, pues él puede doblarse hasta un sentido direccional. Obviamente aquí no encontramos la posibilidad de que se rote y de que haga squash stretch en cualquier sentido, sino que también tiene que ver con el sitio de impacto general. Posteriormente se pueden ver otros rigs que sí permitan esa deformación sin importar la dirección. Adicionalmente acabo de encontrar que estos elementos permiten ser trasladados tanto el inferior como el superior, pero la rotación de ellos no afecta absolutamente nada, al igual que el escalamiento de los componentes. Aquí vamos a ver la diferencia con 3D Max, es que en este caso el eje vertical es el eje Y, que es el verde, se sigue manteniendo la referencia de colores, y el eje Z queda horizontal. En este caso el AutoKey queda ubicado en la zona inferior derecha, que es la llave, de estar rojo para que esté activo, y de esta manera se puede empezar a hacer un trabajo con respecto a lo que es la velocidad, los fotogramas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, ¿qué vamos a trabajar? Se va a trabajar inicialmente pues un concepto de rebote de pelota. Simplemente vamos a insertar keyframe. El keyframe en el caso de Maya se puede trabajar desplegando, presionando F2 o desplegando el menú y colocar animación. Tenemos el menú Animate en esta zona superior. Podemos encontrar lo que es Set Key o la palabra o la tecla S. Entonces, teniendo seleccionados todos los controles, ponemos la tecla S y aquí encontramos que en la parte inferior se genera una línea dentro del timeline, y aquí en el channel box encontramos que se ponen rojos todos los atributos que fueron afectados con el keyframe. De esa manera tenemos nuestro primer keyframe, nos movemos en la línea de tiempo y podemos hacer que el objeto, igual que hicimos con los otros componentes, simplemente se mueva y avance en términos de rotación. Lo que vamos a encontrar es, seleccionando todo, presionamos la tecla S y vemos que el movimiento funciona. Nuevamente toca controlar de características como que la rotación vaya adecuadamente, cosas por el estilo. Al estar el auto keyframe activo, tener mucho cuidado de estar rotando solamente lo que necesito para que se vaya moviendo adecuadamente. Aquí ya entendemos la forma del objeto. Ahora el objeto se detiene y si queremos que el rebote en un momento determinado, nuevamente hacemos el concepto del keyframe, vamos a poder hacer que él haga un sentido de squash stretch. Vamos a ver que es muy necesario que la pelota quede en el mismo punto para que haga un squash adecuado. Eso implica obviamente que depende de la forma que yo quiero que se maneje, el objeto salte. Lo que hacemos es que vamos a llevar el objeto hasta otro punto, por ejemplo acá. Aquí es donde vamos a ver, pero ¿qué vamos a hacer para solucionar el rebote en esta zona y que el objeto nuestro control, en este caso, se levante? ¿Cómo cambiamos la altura? Simplemente el trasladar en X para el objeto, ¿sí? Es una característica de este superior, le decimos trasladar en Y este en 0 y lo vuelve a la posición inicial. Entonces ya tenemos en este caso nuestro objeto. Seleccionar todos, encontramos que para navegar entre keyframes vamos hacia adelante o hacia atrás con la tecla coma o con la tecla punto. Recuerden que debe quedar en cada fotograma clave, todos los controles deben tener
su propio keyframe. Entonces aquí lo que tenemos es esta forma. Obviamente acá debería haber un salto. Entonces para eso vamos a utilizar el Graph Viewport, que corresponde al Curve Editor dentro del 3D Max. Para poder hacer eso tenemos que estar en este caso vamos a ir al menú Window, en la parte superior aquí encontramos Window, vamos a Animation Editors y vamos al menú Graph Editor. Corresponde de manera muy similar a las características del Curve Editor. Aquí encontramos toda nuestra navegación, aquí tenemos a nuestro objeto. De todos los controles encontramos las características. Entonces, ¿cuál es el que nos interesa que salte? Este es el superior, nos interesa que este control, al seleccionarlo, aparezcan las características y el trasladar en Y. En este caso tenemos el trasladar en Z como elemento personal de ubicación. Entonces tenemos la rotación en Z, tenemos toda la curva, el trasladar en Y, que es este componente de acá, es el que nos interesa. ¿Cómo seleccionamos y cómo generamos la curva de salto en esta área? Para generar la curva de salto en esta área, vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos en este caso la construcción del objeto, seleccionamos toda la línea de fotogramas haciendo clic sostenido en diagonal sobre el área del Graph Viewport, pasamos al menú Curvas, Weighted Tangents, o sea hay que asignarle pesos a las tangentes, y luego vamos a venir aquí a este icono, a este primero y luego a este, que va a hacer que las tangentes primero se fracturen y luego que se puedan cambiar los pesos. Y encontramos que en esta área, entre estos dos fotogramas, estamos nosotros dos, es decir, estamos entre este punto y este punto. Aquí tenemos que tener seleccionado todos, tendría que haber un fotograma clave. En este punto tenemos el trasladar en Y, acá que va a generar fractura hasta acá, entonces tenemos lo mismo, pesos tangenciales con pesos asignados, y lo que hacemos es seleccionar estos dos keyframes, los que corresponden a la curva. Luego seleccionamos los puntos de rotación del objeto, es decir, de la curva, y hacemos clic sostenido. Podemos ver que aquí sí va a saltar. Hay que tener mucho cuidado con no hacer demasiado salto para que corresponda a la anticipación. Si queremos aproximarnos a esos dos keyframes, presionamos solamente la tecla F para que nos aproxime y ya vamos a ver que el objeto salta. Listo, ya tenemos el salto del objeto. Igualmente con respecto al control superior, el trasladar en Y, vemos exactamente lo mismo. Aquí debería tener un estirón en la parte superior, es lo que nos permitiría que hiciera un movimiento mucho más sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos keyframes, curvas, weighted tangents, rompemos y generamos pesos, y lo que vamos a hacer es coger y jugar con el movimiento del objeto. Entonces puede jugar con el estiramiento e incluso jugando con la forma de la curva de una manera muchísimo más agresiva para que se mantenga en un punto de control adecuado. Ahí lo que vemos también es que se puede trasladar en este caso en el eje X. Seleccionamos los dos keyframes, weighted, pesos. Si por casualidad no funciona, hay que presionar la tecla, se puede haber desactivado alguno de los componentes, entonces no tengo cómo mover realmente esos controles. Presionamos la tecla W, selecciono los controles de peso y puedo mover mi objeto hacia adelante o hacia atrás como parte del trabajo de navegación. Para navegar aquí se trabaja igual que en el área de trabajo, que es con Alt sostenido y con botón derecho es zoom, con botón del medio es paneo. Entonces con el medio es paneo, con el derecho es zoom. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica esto? Que podemos mover el objeto y lo que vamos a encontrar es un movimiento más interesante sin tener que insertar nuevos keyframes. Ya uno puede controlar esto muchísimo mejor manejando ambas vistas. Entonces ya vemos aquí que va funcionando de una manera bastante
fácil y sencilla esos elementos sin tener que insertar keyframes adicionales y vamos a encontrar características básicas. En este caso, por ejemplo, este elemento tiene características para que yo pueda jugar con ellas. Es decir, yo puedo tener una pelota que tenga características diferentes dentro del rig, en este caso en el piso, y podemos jugar con ellas para generar diferentes representaciones. Vamos a la básquetbol y aquí vemos cómo ella va cambiando. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que tenemos aquí un keyframe generado con esto. ¿Cómo eliminamos un keyframe de todas las características? Al ver que está rojo, cada vez como está activado el auto keyframe, lo que hace es que obviamente entre keyframe y keyframe cambia a otro color porque está asignado de esa manera. Lo que hacemos es seleccionar el canal, botón derecho y le decimos Break Connections, que es romper el keyframe que tiene internamente. Y de esta manera yo puedo dejar el balón y jugar con la característica del objeto si lo deseo en términos de textura. Para navegar entre ventanas, simplemente se presiona la tecla, la barra espaciadora una vez y nos pasa de 4 ventanas. Si estoy parado sobre, en este caso, sobre la vista side, automáticamente aparece. Si voy sobre la vista front, sin tener que hacer clic siquiera, aparece. Y sobre la vista top, aparece. Ahora, cada una tiene su propio menú superior, sus características, y yo puedo pasar a la vista de perspectiva, pero si por casualidad mantengo sostenida la tecla, la barra espaciadora sostenida, aparece este menú contextual que va a ser muy fácil para que nosotros podamos navegar rápidamente entre componentes del programa. Lo que hacemos con Maya es hacer clic sostenido en el medio y podemos ver que yo puedo, teniendo la barra espaciadora sostenida y el clic sostenido, pasar a las vistas que yo necesite. Yo podría pasar a la vista front o puedo volver a la vista de perspectiva. De esta manera podemos navegar fácilmente y manejar las características del Curve Editor, en este caso Graph Editor como tal. Si yo quiero generar una previsualización, en nuestro caso se llama Graph Viewport. Para sacar un Graph Viewport hacemos botón derecho sobre el timeline y vamos a seleccionar la opción Play Blast, pero en vez de hacer clic directamente sobre él, vamos a configurarlo haciendo clic o soltando más bien el clic sobre el cajón de al lado, el cuadrado de al lado, que significan el setup. Todas las herramientas que tengan configuración tienen este cuadradito al lado y el setup. Soltamos ahí y aparece esta ventana. Nos está indicando que está la vista activa. Vamos a decir que muestre todas las características visuales. El formato, pues preferiblemente QuickTime. El codificador puede ser cualquiera de los que necesitemos. En este caso podemos buscar el H264. Calidad 100%, el tamaño de la ventana, la escala de la ventana, el frame paging de 1. Y le decimos que nos guarde la fila, el archivo, perdón. Vamos a ir y buscar un archivo de trabajo, en este caso, por ejemplo, vamos a ubicarlo dentro de el área de trabajo, le vamos a decir aquí que nos tenga, por ejemplo, rebote 01. Del rebote 1 sabemos save y le decimos play blast. Y ahí genera automáticamente lo que se tenga dentro del área de trabajo. Perfecto. Ya con eso podemos ver cómo funciona también la exportación de video dentro del área